26. Así dice la poderosa palabra del Señor. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Amén. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, damos mil gracias por tu palabra y por tu misericordia que tienes al brindarnos tu palabra, Santo Padre. Hoy oramos para que tu Espíritu sea obrando, no sea yo hablando, sino sea tu Santo Espíritu hablando a mis hermanos, y sea Cristo expuesto hoy como nuestro poderoso Salvador y como quien nos da las normas de comportamiento, porque somos salvos en Cristo Jesús. Damos gracias, Santo Padre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vimos el domingo pasado con mi hermano Germán cómo Jesucristo vino a cumplir la ley, y además de eso no a abrogarla, porque Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros, porque nosotros somos incapaces de cumplir a la perfección toda la ley. ¿Cuál es un requisito para entrar al reino de los cielos? El hombre tiene que ser justificado, tiene que cumplir toda la ley de la perfección, pero él no puede hacerlo. Por eso Dios, por misericordia, envió a Jesucristo para que la cumpliera completamente. Pero esto no quiere decir que los que son salvos no obedezcan la ley de Dios. De esta manera es que Jesucristo viene a confirmar que la ley sigue en vigencia, no queda atrás. Él la vino a cumplir por nosotros, claro, pero eso no significa que ya lo vamos a dejar a un lado y no vamos a cumplir la ley de Dios. Así, de esta forma, la ley cumple su propósito. ¿Cuál es el propósito? De mostrarnos el pecado a nosotros. Porque Jesucristo, cuando vino a cumplirla, nos dice: ustedes no pueden cumplirla, por eso confíen en mí y en mis obras. Pero además de eso, es una norma de comportamiento en el reino de los cielos. Todos los que han sido salvos van a obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Y eso se muestra como una evidencia de que son salvos. Así, de esta forma, los mandamientos de Dios el cristiano los debe obedecer, no para salvarse, sino porque es una evidencia de que es salvo. De esta manera Jesucristo hace una introducción en Mateo 5:20 para explicar esos mandamientos, porque había un problema. Esos mandamientos los habían explicado mal. Los líderes, los que eran encargados de enseñar la palabra de Dios, habían enseñado mal la palabra de Dios. Ellos habían realmente leído literalmente la ley, pero no la habían explicado. Había faltado que explicaran lo que realmente contiene las leyes de Dios. Y Jesucristo vino a corregir ese problema. Y en el versículo 20 del capítulo 5 dice: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y los maestros de la ley. Ellos no estaban enseñando correctamente la ley de Dios. Jesucristo vino a corregirla. Y eso, de esta manera es que nosotros vamos a empezar a ver su sermón, el cual lo quise titular: no mates a tu hermano. No mates a tu hermano. Y lo quise dividir en dos partes principales. La primera parte la titulé: las causas de ir a juicio. Las causas de ir a juicio. Y la segunda parte la titulé: evitando la condenación. Viendo la primera parte, en las causas de ir a juicio, dice Jesucristo en Mateo 5:21: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Ustedes han oído. ¿Quiénes son los que están escuchando este mensaje en el mundo? Son personas que ya han sido salvas, son personas en Lucas 6:17 nos dice que son gente de toda Judea y Jerusalén, porque en Lucas también está el reflejo del sermón, y allí especifica quiénes son los que escuchan este mensaje. Se supone que todos los que van a escuchar son personas que ya son salvas, y Jesucristo los habla como personas que ya son salvas, y les da esta norma como una norma de comportamiento porque ya son salvas. También habla que los antepasados a ellos les habían dicho algo. ¿Qué les habían dicho? No mates.
Ahora, si nosotros revisamos los mandamientos en Éxodo 20:13, vamos a ver que eso no estaba mal, porque efectivamente el sexto mandamiento dice, no matarás. Pero por lo visto, ellos habían agregado algo más, porque dice, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Ellos como que le agregaron esa partecita, pero ¿será que eso está mal? Vamos a ver en Éxodo 21:12, que aquí que dice, el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Entonces vemos que en realidad no están enseñando nada mal, ¿cierto? Dicen no maten porque van a quedar sujetos al juicio. Entonces no están enseñando nada mal los fariseos. ¿Cuál era el problema entonces? ¿En qué estaban fallando? Ellos no fallaron en lo que dijeron, sino que les hizo falta decir. O sea, no explicaron la ley, no explicaron lo que había detrás de esta ley. Y pongamos una ilustración corta. Había un hombre que iba conduciendo por la autopista y cuando iba a llegar a la esquina vio una señal que dice pare. Entonces el señor apagó su auto y paró. ¿Por qué? Porque la señal dice pare, ¿cierto? Él paró literalmente porque él decía pare y pues ¿qué va a hacer él? Pues parar, ¿no es cierto? Pero es algo ridículo, ¿no? Es algo ridículo porque nosotros sabemos muy bien que detrás de la señal pare hay otros mandatos. Otro mandato que le dice tenga cuidado de cruzar la calle. Otro mandato que le dice reduzca su velocidad. Otros mandatos que le dicen cuidado se estrella, cuidado estrella otra persona. De esta manera es que los fariseos y judíos y los fariseos y escribas estaban viendo la ley. Ellos solamente ven el letrero allí, no mates, y se limitaban a eso, y no más. Y se limitaban solamente al juicio que venía por no matar, pero no explicaban lo que había detrás de ese mandamiento, no mates. Así de esta forma, Dios, Jesucristo, quiere corregir estas fallas, y específicamente quiero hablar de dos fallas que cometieron ellos. La primera es que habían reducido el sexto mandamiento a un hecho de homicidio. O sea, les decían, ustedes no se unten sus manos de sangre, literalmente no maten a nadie o van a ser juzgados. Se habían limitado a eso. Y el segundo error era que ellos les habían explicado que el juicio por matar iba a ser comparecer ante hombres, ante un juicio tribunal. Esa era la preocupación de ellos. No mate porque se va a ir para la cárcel, no mate porque va a morir seguramente. Esa era su preocupación. Ahora, Jesucristo, ¿cómo vino a corregir ese error? En Mateo 5:22 continúa diciendo él. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Aquí Jesucristo corrige lo que los fariseos habían cometido un error. Él está explicando lo que había detrás del mandamiento no matarás. Y él utiliza un recurso en la lengua hebrea que era muy común, que era repetir la idea por lo menos 3 veces para enfatizar la importancia. Asimismo nos habla de en ese versículo 22, nos habla del mismo juicio, 3 formas diferentes, pero es la misma idea. Él nos dice, no se enojen con su hermano porque van a ir al juicio del tribunal. Luego dice que van a ir al juicio del consejo. Y luego dice que van a ir al juicio del infierno. Es la misma idea, pero él quería enfatizar que en realidad, si nosotros matamos al hermano, no vamos a pagar ante un tribunal de hombres, sino que vamos a pagar ante el tribunal de Dios. Amén. Esa es la consecuencia. Y eso nos lo confirma Romanos 14, versículo 10. Dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Absolutamente todos vamos a comparecer ante Dios. De esa forma Jesucristo enfatizaba que las consecuencias las vamos a pagar es ante Dios, y las consecuencias van a ser eternas, pagando en el infierno si matamos. Pero ahora, ¿será que era solamente matar a alguien físicamente, untarse las manos de sangre? Jesucristo también quiere enfatizar, recalcando estas palabras 3 veces, y él lo dice, el que se enoje, el que se insulte y el que lo maldiga. ¿Qué quería decir Jesucristo con esto? Que no es solamente el que alguien vaya con un arma y mate a una persona, sino que siente enojo en su corazón, sino que le diga maldito, sino que le diga usted es un idiota, como dicen otras versiones, o usted es un necio, como dicen también otras versiones. Esa es la forma de matar a su hermano. Esa es la forma en que vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Si nosotros nos enojamos y permanecemos en enojo con nuestro hermano, vamos a ser juzgados. Y la palabra enojo en el idioma original, en el griego, quiere decir o da a entender esa palabra que es un enojo permanente, porque cualquiera se puede enojar, no sé, con un hermano, pero con el tiempo, o digamos ya en ese momento ya puede pasar el enojo,
y decirle no, ya estoy bien contigo, ¿sí? Pero Jesucristo se refería a un enojo permanente, a un enojo que hoy me enojé con él y mañana amanezco con ese enojo. Y todos los días permanezco con ese enojo y le decimos no, con el tiempo pasará. Pero en realidad ese enojo está todavía en su corazón. Ese es el enojo que Dios va a castigar en realidad. Ahora, hermanos, vamos a ver la raíz del problema. Si la condenación que vamos a recibir nace con el enojo en nosotros, entonces el problema está en el corazón, no en nuestro acto exterior. Cualquiera dice aquí, no, bueno, usted mató a su hermano y todo el mundo lo vio. Si nadie vio que mató a alguna persona, no va a ser condenado. Pero Dios mira los corazones, hermanos. Dios mira lo que hay acá. Dios mira si estamos enojados con alguien. Dios observa todo eso, hermanos. Dios está en ese momento examinando sus pensamientos y lo que hay en su corazón, porque Él lo sabe todo. Y por eso vamos a comparecer ante el tribunal de Dios. Y vamos a ver que ese principio no es antiguo, de ninguna manera. Recordemos el evento entre Caín y Abel. ¿Qué sucedió con ellos? Caín y Abel iban a presentar una ofrenda ante Dios. Pero Dios aceptó la ofrenda de Abel porque venía de un corazón sincero, porque venía con fe. En cambio, Caín no la recibió Dios. ¿Por qué? Porque no venía con un corazón puro. ¿Y dónde nos dice eso la palabra? En Hebreos 11, versículo 6, nos dice que por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por lo tanto, ¿en dónde radicó el problema de que Dios escogió la ofrenda de Abel y no la de Caín? En el corazón. No era porque Abel había ofrecido de una ofrenda de carne o que cayó una de la tierra, no eso no tiene nada que ver. El problema estaba en el corazón, no lo ofrecieron con un corazón sincero. Y vemos después qué pasó con Caín. Él se ensañó contra Abel. Dice en Génesis 4, del 4 al 5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Qué es ensañar? Es enojarse contra su hermano. Caín se enojó contra su hermano, y todos sabemos en qué terminó este enojo. Él lo asesinó. De esta manera es que ese principio que Jesucristo explica no es nada nuevo, es antiguo. Ellos lo sabían, que todo el que se enoje contra su hermano se va a manifestar en palabras odiosas y probablemente va a manifestarse en asesinato físico. Pero el hombre ya pecó cuando se enojó, no solamente cuando cometió el homicidio. De esta manera, muchos de los que estaban en el monte ya se sentían culpables, ¿no es cierto? Porque dirían, bueno, yo estoy odiando a mi hermano, yo insulté a mi hermano el otro día, yo dije tal cosa. Ya muchos se sentirán condenados en ese momento. Pero aquí vamos a hacer una distinción, vamos a explicar primero qué es juicio y qué es condena. Ya vimos que el que se enoja contra su hermano va a ir a juicio, dice la palabra. No va a ir a condenación, sino que va a ir a juicio. ¿Qué es el juicio? Es cuando es un proceso legal cuando nosotros vamos ante un juez y él nos declara inocentes o culpables. Eso es el juicio, es el lugar donde vamos a comparecer. Y la condena es lo que nos va a recaer si somos culpables o inocentes. Entonces, por lo tanto, Jesucristo nos dice, ustedes van camino al juicio, pero aún no han sido condenados. Aún no han sido condenados. Y ahora, de esta manera es que pasamos a nuestro segundo punto, evitando la condenación. Versículos 23 al 25. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te eche en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ahora, los que han pecado, los que están en el monte allí, que han sido confrontados por la palabra de Dios, se han dado cuenta que van camino al juicio seguramente. Pero ahora Jesucristo les dice, ustedes no van a ir a condenación si van y se reconcilian con su hermano. Pero aquí quiero hacer un paréntesis primero, para no dar la apariencia de que la salvación es por obras, la salvación es por gracia, pero efectivamente los que son salvos van a reconciliarse con su hermano. Estos son los que son salvos. Por eso dice al final las consecuencias. ¿Pero las consecuencias para quiénes son? Para los que no se reconcilian. Y los que no se reconcilian, ¿quiénes son? Los que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obra en los corazones
convenciéndolos de su maldad y les motiva a ir a arrepentirse ante Dios y a reconciliarse con su hermano. De esta forma es que Él les dice, vayan, reconcíliense con su hermano, porque aún no ha llegado la condenación. Vayan y hagan las paces con su hermano. Y no es solamente que usted haya pecado con él y le pida perdón, sino que usted debe perdonar. Por eso dice la palabra, que si algún hermano tiene algo contra ti, o sea, ya no es solamente si yo le ofendí, yo le dije alguna mala palabra a un hermano, o yo me enojé con él, sino es también si esa persona se enojó conmigo o me dijo algo a mí. Yo soy el que debo tener la iniciativa de ir y decirle, hermano, te perdono. No, uno debe preguntarse, bueno, pero si él me ofendió a mí, no, la culpa es de él, que él venga para mí a pedirme perdón, ¿no es cierto? Sería lo lógico, pero él dice, si algún hermano tiene algo contra ti, debes ir a reconciliar. Es nuestra obligación, es nuestro deber hacerlo. Dice la palabra de Dios, si te acuerdas, el primero que se acuerda es el que debe ir a pedir perdón. Ahora, como no sabemos a quién le recordó Dios, entonces nuestra responsabilidad es la nuestra. Nosotros debemos ir a buscar las paces con nuestro hermano y quedar bien con él, porque Dios no aceptará la ofrenda. Por eso es que Jesucristo nos dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, vaya y reconcíliese. ¿Por qué Jesucristo, después de venir hablando de las malas palabras que hablamos, mete ahora la ofrenda? O sea, alguien diría, bueno, ¿por qué Jesucristo dice que vaya reconcíliese antes de que ir a presentar una ofrenda? Bueno, pues porque Dios requiere un corazón no hipócrita, diferente a como eran los corazones de los fariseos. Los fariseos eran tan expertos en hipocresía y en altivez que ellos ofrendaban hasta lo mínimo de sus cosas. Decían en el Mateo 23 que ellos ofrecían el anís, el comino, para ofrendar y la menta, cosas insignificantes. Y eran tan hipócritas que creían que con su ofrenda iban a cubrir sus pecados. Ellos decían, bueno, de pronto sí, yo pequé, yo le hice mal a mi hermano, me enojé con él, pero voy a presentar la ofrenda a Dios para quedar bien con él. Eso es hipocresía, hermanos. Es como si ellos quisieran comprar a Jesucristo, sobornarlo, diciéndole, mira mis ofrendas, Dios, ya quedamos a la paz, ya quedamos bien. Pero eso era lo que Jesucristo no quería que sus hijos hicieran. Por eso les dice, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda, deja allí tu oración, deja allí tu diezmo. No participes aún en la cena del Señor, sino que ve y reconcíliate con tu hermano primero. Porque yo quiero un corazón sincero, no hipócrita como los fariseos. Esa es la explicación y por eso dice que vayan primero a reconciliarse. Y hay una palabra aquí muy importante, que dice, si recuerdas. Esta palabra recuerdas es una obra del Espíritu Santo. Por eso Él es el único que Él va a recordar a los hijos de Dios que están mal contra su hermano. Porque los paganos, los que no tienen a Cristo, ellos no recuerdan. De pronto sí recuerdan que hicieron mal contra su hermano, pero les vale lo mismo, no les importa. Dejan seguir eso igual y no van a hacer nada. Pero esa palabra recordar la quiero enfatizar y explicar más detalladamente ahorita en las aplicaciones. Cómo la obra del Espíritu Santo en los cristianos. Otra segunda palabra muy importante que está en esos versículos dice, hazlo pronto. ¿Por qué hazlo pronto, hermanos? Porque el juicio no sabemos cuánto vendrá. Todos sabemos que vamos camino al juicio, ¿no es cierto? Y estamos caminando al juicio de Dios. Y si no nos reconciliamos con nuestro hermano, vamos a ir a la condenación. Por lo tanto, mañana no sabemos qué pasará. Podemos morir o puede venir Jesucristo, nadie lo sabe. Nadie sabe ni el día ni la hora. Por lo tanto, hazlo pronto porque ya han visto las consecuencias que van a traer si no se reconcilia con su hermano. Y también porque los judíos tenían una mala costumbre en ese tiempo. Ellos esperaban hasta la víspera del día de la expiación, que era una de sus festividades. Podemos decir que podían esperar hasta el día de la reunión, hasta el domingo, para reconciliarse con su hermano. Y entonces decían, no, sí, estoy mal con mi hermano, pero esperemos al próximo domingo. O esperemos otras semanas, ¿sí? Por eso no es así. Por eso les dice, háganlo pronto, no sigan la costumbre de los judíos, porque ellos a la verdad esperan para reconciliarse con su hermano. Pero ustedes no lo hagan así, háganlo pronto, hermanos, porque ya vieron las consecuencias que trae esto. Y además porque el Espíritu Santo les va a trabajar en su corazón para que vayan y se reconcilien pronto. Hermanos, vamos ahora a ver cómo el Espíritu Santo obra en nosotros, a recordarnos a nosotros esas faltas. Y aquí es muy importante saber eso, porque aquí es donde vemos la diferencia entre los hijos de Dios y los que no son, como les dije. El Espíritu Santo le recuerda a sus hijos que están mal. ¿Y cómo le recuerda?
Vamos a ver un ejemplo de cómo David, cuando pecó, el Espíritu Santo le recordaba que estaba mal y le colocaba un yugo en su corazón para que vaya y le pidiera perdón a Dios y se reconciliara. Salmo 32, del 3 al 5. Dice: mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando, como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. En el versículo, en Salmo 38, del 3 al 8 dice las palabras que describe David en que el Espíritu Santo obraba en su corazón. Nada sano hay en mi cuerpo, dice, son una carga, mis llagas hieden y me supuran, estoy agobiado, estoy abatido, todo el día ando acongojado, me siento débil, mi corazón gime angustiado. Todos esos son los adjetivos o las palabras que utiliza David para expresar la obra de Dios en su corazón. Ahora uno diría, bueno, pero ¿cómo así que Dios le coloca todo eso tan feo en el corazón del hombre? ¿No es cierto? Pues gloria a Dios por eso. Si usted siente eso, hermano, en su corazón cada día cuando pecó, dele gloria a Dios porque la obra del Espíritu Santo en usted, redarguyéndolo y exhortándolo a que se arrepienta y a que vaya a reconciliarse con su hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo. Él decía que mientras guardé silencio, mientras dejé esperar hasta el próximo domingo, Dios iba obrando en mi corazón colocando dolor. Mis huesos se fueron consumiendo, mi fuerza se fue debilitando. Muchos dicen, pero Dios mío, porque estoy enfermo, porque tengo fiebre, porque tengo mi mal. Pues aún físicamente esos problemas se manifiestan en nuestro cuerpo cuando no perdonamos, cuando mantenemos ese odio en nuestro corazón. El Espíritu Santo obra afectando nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para que vayamos arrepentidos a Dios y nos reconciliemos con nuestro hermano. Dice en 1 de Juan 4:20, una exhortación más. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es algo lógico, hermanos. ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos y odiar a nuestro hermano, al cual sí vemos? Es algo irónico, hermano. No podemos actuar así. Debemos actuar con amor y sin hipocresía en nuestros corazones y amar también a nuestros hermanos, que es el principio general por el cual Jesucristo explica esta palabra, el amor a nuestro prójimo. Ahora vamos a ver unas aplicaciones, hermanos. Asimismo, como el pueblo en el monte había oído malas enseñanzas, nosotros también hemos escuchado malas enseñanzas. Cuando yo escuchaba personas predicando a las personas, a los paganos, a cristianos predicándole a paganos, ellos les ponían la ley de Dios y le decían, vean, no mates. Y el Señor decía, no, yo no he matado. Bueno, ¿tú estás adulterado? No, yo tampoco he adulterado. Ahora, ¿tú crees que vas a ir al cielo? Sí, claro, porque no he matado ni adulterado. Es la conclusión lógica que les hacen. Pero la pregunta es, ¿será que no han matado? ¿Será que no han asesinado alguna vez las personas? Todos aquí hemos matado a alguien. Todos aquí, todos los que están en el mundo han asesinado y han matado. Entonces, ¿será que no hemos pecado? ¿Será que merecemos el reino de los cielos? De ninguna manera, hermanos. Hemos matado. Y de esta manera quiero hacer un ejercicio con ustedes, hermanos, que nos examinemos nuestro corazón. Y quiero tomar como una base para nuestro ejercicio Números 35, del 16 al 18. Allí se explican las diferentes formas en que alguien podía matar a una persona. Y allí se está hablando particularmente de las ciudades de refugio, de lo cual no quiero hablar en ese momento. Solamente quiero hablar de eso como un ejemplo para aplicar las enseñanzas de Jesucristo a nuestras vidas. Allí dice que si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Si alguien golpea a una persona con una piedra y esa persona muere, el agresor es un asesino y será condenado a muerte. Y así, de esa manera explica diferentes formas de matar a las personas, con una piedra, con un pedazo de madera, con hierro, y las consecuencias. Ahora, si aplicamos las palabras de Jesucristo a esos pasajes, la enseñanza quedaría así, y esto debería ser el ejercicio, hermanos. Si alguien se enoja contra una persona y no se reconcilia, el agresor es un asesino y será condenado al infierno. Si alguien le dice a una persona, no sirves para nada, y no se reconcilia, el agresor es un asesino y será condenado al infierno. Si alguien habla a una persona, habla mal a una persona y habla mal de una persona y no se reconcilia, el agresor es un asesino y será condenado al infierno.
Esto es un resumen concreto de lo que Jesucristo quiere enseñar. Nuestra condena va a ser ante Dios. Y el asesino es si le tratamos mal a una persona y le enseñamos mal. Pero no ha llegado la condenación a él. Por lo tanto, reconcíliense. Y la obra de la reconciliación es solamente obra del Espíritu Santo en los corazones, que nos redarguye y nos exhorta cada día. Coloque en nosotros dolor y pesar para que vayamos arrepentidos ante Dios. Pero hermanos, nosotros no debemos fijarnos en las consecuencias. Nosotros no debemos fijarnos en lo que se fijaban los fariseos. Ellos tenían temor a ir a la cárcel, ellos tenían temor a la muerte física. Ellos no tenían temor ante el juicio de Dios. Pero nuestro temor y nuestra motivación no está en las consecuencias que traen, sino nuestra motivación está en la obra de Jesucristo, hermanos. Nuestra motivación está en que Dios tomó la iniciativa para reconciliarse con nosotros. Amén. Vayamos a Colosenses 1, del 21 al 22. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Miremos la obra de Cristo. Nosotros éramos enemigos, nosotros habíamos asesinado a nuestro hermano, nosotros éramos contra Dios todos los días. Ahora, ¿qué hizo Jesucristo? Él puso su cuerpo para reconciliarnos con Dios. Él fue el que tuvo la iniciativa. Nosotros no tuvimos la iniciativa de salvarnos. Nosotros no fue que un día hicimos una oración y recibimos a Cristo en nuestro corazón y nos enorgullecemos en eso. No, fue Dios que nos alcanzó. Fue Dios quien puso las cosas para que estableciéramos paz con Él. Él envió a su Hijo para que muriera en la cruz y de esa forma nos reconciliáramos con Dios. Él tuvo la iniciativa, hermanos. Esa es nuestra motivación. Nuestra motivación es ver a Dios, es ver la obra de Cristo en la cruz, que Él tuvo la iniciativa, que se reconcilió con nosotros cuando no lo merecíamos. Éramos totalmente enemigos, merecíamos el infierno eterno, porque pecamos contra un Dios eterno. Pero Dios, que es grande en misericordia, quiso perdonarnos, quiso acercarse a nosotros. Él que estaba ya en sus atrios, Él que estaba ya reinando con poder, se hizo a semejanza de hombre y habitó entre nosotros y murió en la cruz. Murió no solamente una muerte cualquiera, sino una muerte de cruz para reconciliarnos con el Padre. Esa es nuestra motivación, hermanos. Allí es donde debemos mirar cada día para ir a reconciliarnos con nuestro hermano. Por gracia Dios nos ha perdonado y Dios nos ha salvado. Y esto me recuerda a la parábola de los dos deudores. Había un rey que llamó a cuentas a sus siervos que le debían dinero. Y uno de ellos le debía una cantidad extremadamente grande que nunca podía pagar. Y él le dijo, págame. Pero él no tenía dinero. Y se postró y le rogó, por favor, perdóname, ten paciencia conmigo. Y el rey le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Le perdonó su deuda, esa deuda tan grande que tenía. Ahora, este siervo se fue y encontró a otro consiervo que le debía dinero a él. Y le dijo, págame. Y él hizo lo mismo, por favor, perdóname. Le suplicó también, digo, ten paciencia conmigo. Pero él no le quiso perdonar. Y antes lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo. Otros siervos le contaron eso al rey. Y el rey llamó a cuentas nuevamente a ese siervo y dijo, ¿por qué has hecho esto, siervo malvado? Yo te perdoné esa deuda tan grande, tan gigante, que tú me debías, que nunca me podías pagar. ¿No era tu deber también perdonar esta deuda tan pequeña que esta persona te debía? Una deuda era pequeña la que le debía, y el rey le perdonó una deuda infinita al otro siervo. No era su deber perdonarlo. De esa forma es que Dios nos exhorta, hermanos, a perdonar. Porque Dios nos perdonó una deuda gigantesca, nunca podíamos pagarla. Nunca podemos pagar nuestros pecados. Nunca podemos cumplir la ley a la perfección. Tenemos una deuda gigante ante Dios, la cual Jesucristo nos perdonó, la cual Cristo vino a pagar y a cumplir por nosotros. De esa forma Dios nos perdonó. Ahora, ¿no es nuestro deber perdonar a nuestros hermanos sus faltas? Que no se comparan nuestras faltas de ninguna manera. Que no se comparan a las faltas que tenemos ante Dios y que merecen el castigo eterno. Por eso perdonemos, hermanos. Vayamos, reconciliémonos con nuestros hermanos. ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestros hermanos? Dice también la palabra que no solamente es una vez, ni dos, ni tres, sino 70 veces 7, o sea, infinitas veces debemos perdonar a nuestro hermano. Debemos perdonar a nuestro hermano cualquier falta que cometa.
Así haya matado a un familiar nuestro, a un hijo, a alguien, debemos perdonarlo, hermanos, porque Dios nos perdonó a nosotros cuando éramos pecadores y enemigos de Él. De esta forma, hermanos, es que Jesucristo nos enseña cómo debemos ir a reconciliarnos y a tener misericordia también de nuestros hermanos, porque Él ha sido misericordioso con nosotros. Y hermanos, en estos días en el seminario hemos estado leyendo un libro sobre consejería y vi unos puntos muy importantes que me parecen muy buenos para, yo los apliqué a mi vida, son muy buenos y quiero también compartirlos a ustedes. Quiero citar el autor es Jen Adams, se llama el libro Capacitados para Orientar, y él da varios puntos para ir ante el hermano a reconciliarse, porque es un trabajo muy difícil. Yo lo he practicado ayer en el seminario y en otras partes, y en realidad ustedes saben que es muy difícil ir a pedir perdón a un hermano y perdonar a un hermano también, es muy difícil. Pero vamos a mirar a Cristo y aplicar esto también que nos dice el hermano, que es muy bíblico. Él dice que primero debemos tomar una decisión sabia y seguirla con una acción apropiada. ¿Cuál es la decisión sabia que debemos tomar? Reconocer nuestro pecado primero. Dios nos recuerda que hemos pecado y debemos tomar la disposición para acercarnos a Él y pedirle perdón. Luego dice, segundo punto, reconocer su pecado contra Dios y contra el hombre, como hizo también David cuando pecó. Él dice en Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando recordamos que hemos pecado contra un hermano, primero reconozcamos nuestra falta ante Dios, porque primeramente pecamos ante Dios y ante Él vamos a rendir cuentas. Por lo tanto, reconciliémonos con Dios, vayamos a Dios pidiéndole perdón y ahí sí vayamos a nuestro hermano. Tercer punto, tratar de enderezar lo torcido incluso a su propio costo. Muchas veces las palabras afectan las vidas de unas personas física y sentimentalmente. Nosotros debemos, como un fruto de arrepentimiento, procurar enmendar los daños que podamos haber hecho a nuestro hermano materialmente. Eso es un fruto de arrepentimiento en realidad. Y debemos acercarnos arrepentidos y con una actitud defensiva, porque a veces nosotros vamos ante el prójimo con una actitud ofensiva y decirle, venga hermano, quiero hablar con usted. Pero otro día a mí me fue mal, yo de pronto le insulté, pero creo que la culpa era suya, hermano. Entonces, es ir a reconciliarse con una actitud ofensiva, no, debemos ir con una actitud defensiva. Debemos decirle, hermano, yo fallé, yo pequé, perdóname por favor. Y pasar por alto las faltas del otro hermano es amor, hermanos. Amén. Eso es amor, pasar por alto las ofensas del hermano, déjalas atrás, dejar eso atrás. Así como Cristo dejó atrás nuestros pecados, los dejó en la cruz allí, así nosotros debemos perdonar las ofensas de nuestros hermanos y dejar atrás sus ofensas, su enojo y los errores que ella cometió contra nosotros. Y prepararnos y en cierta forma ensayar cómo vamos a presentarnos. Esa es la forma de ensayar y prepararnos para ir a nuestro hermano. Guardarnos, ir con una actitud defensiva, preparar nuestras palabras, porque hasta de pronto podemos ofenderlo otra vez si vamos a pedirle perdón, o hasta de pronto podemos generar una guerra otra vez entre los hermanos. Por eso preparemos nuestro corazón y nuestras palabras para acercarnos con una actitud defensiva y mirando a Cristo para perdonar a nuestro hermano. Y el principio de todo esto, hermano, como les había dicho al principio, es el amor al hermano. Si nosotros amamos a nuestros hermanos, vamos a evitar muchas veces ese enojo y esas malas palabras. Dice en 1 Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de faltas. Por eso, amémonos los unos a los otros, hermanos. Amén. Y por último, a los que quizá nos visitan por primera vez, que seguramente hoy la palabra de Dios está confrontando y le está diciendo: ustedes han matado, ustedes están culpables ante el tribunal de Dios y van a ser condenados. Pero Jesucristo dice en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano, deje el impío su camino y el perverso sus pensamientos, y acérquese a Jehová, que está dispuesto a perdonarlo y a tener misericordia de ti. Ese es el mensaje de Jesucristo para ustedes. Ustedes han matado, pero Dios está dispuesto a perdonarlos y a dejar atrás sus maldades. Cristo es misericordioso y está dispuesto a tener misericordia de ustedes. Amén. De esta manera, hermanos, que quería compartirles este sermón, y me gustaría con ustedes cantar un himno que también nos exhorta a amar a Dios y a amar a sus hermanos. Se llama Un Mandamiento.